Hemos leído Juan, el Evangelio de Juan. Y estamos ya concluyendo los puntos más importantes de lo que es la adoración. Como nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos que adorar al Señor. Y digo solamente los puntos importantes, hermanos, porque prácticamente para estudiar la adoración tendríamos que estudiar todos salmos. Así que es demasiado grande. Pero les recomiendo que estudien lo más que puedan salmos para mejorar su adoración. Y entre todo esto, pues los puntos más importantes, tenemos el punto que nuestro Señor nos ha dado. Y lo encontramos en este pasaje. Hace 2 semanas estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo nos hablaba de que somos templos del Espíritu Santo. Pero hay algo muy importante que tenemos que aprender en esta hora, en este tiempo, y lo tenemos que aprender obviamente de parte de nuestro Señor, quien es el principio de todo y la razón de todo. En primer lugar, quiero dejar bastante claro que las palabras que el Señor nos da no son una recomendación. En Apocalipsis aparece una recomendación, pero esa es una iglesia rebelde. A sus hijos el Señor les ordena y el Señor demanda por parte de autoridad. Él es la autoridad máxima. Recordemos Mateo 28. Él dice, toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Y el Señor, si tiene toda la autoridad y tiene toda la potestad, todo lo que nos dice, pues es una ordenanza, y no solamente una ordenanza, sino es un decreto universal, mucho más importante que la ley de gravedad, mucho más importante que los límites de los océanos, mucho más importante que cualquier instinto que haya puesto en cualquier animal. Señor Jesucristo entonces nos da estas palabras tan importantes, y tal como Él dice también sobre su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso me llama la atención esto que dice versículo 19 del capítulo 4. Hemos leído del 10 al 19 del capítulo 4 de Juan, en donde la mujer samaritana le dice, me parece que tú eres profeta. Debido a las palabras profundas de nuestro Señor Jesucristo, debido a su forma de hablar, debido a su forma de ser. Y el Señor nos da un decreto universal al estar hablando precisamente con esta mujer. Y ustedes dirán, bueno, pero solamente es una conversación. Solamente es una conversación con una samaritana, sí, pero eso no importa. Él hizo decretos universales cuando sanó al paralítico, por ejemplo, en el libro de Lucas, ¿se recuerdan? Hizo decretos universales y él dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre la tierra. Y de hecho, es el único que tiene autoridad sobre la tierra para perdonar pecados. Le dice al paralítico, levántate y anda. Es un decreto universal. Y el Señor deja un decreto universal precisamente en este pasaje, en donde estamos viendo esta plática, esta conversación con la mujer samaritana, y leímos del versículo 10 en adelante. El Señor le está hablando acerca del Espíritu Santo. Estos son los versículos 13 al 14. Cualquiera que bebiere de esta agua, le dice el Señor a la mujer, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Está hablando del Espíritu Santo, está hablando de la eternidad. Está hablando de este Espíritu maravilloso, eterno, infinito, que iba a venir, que vendría a nosotros gracias a su muerte, ya que Él nos purificó, ya que Él nos limpió. Pero en eso no me quiero centrar. Estamos hablando de la adoración y apenas deja unos pocos versículos, pocos versículos, pero que tenemos que revisar su profundidad. No se sabe por qué se pusieron a hablar de esto. Los estudiosos no se ponen de acuerdo. El Señor le había descubierto a la mujer samaritana que había tenido varios maridos, había tenido varios hombres, y que el que tenía ahora no estaban casados. Y algunos dicen, bueno, debido a esta razón la mujer samaritana quiso cambiar el tema. Otros piensan que la mujer sinceramente tenía duda
le preocupaba cuál era la verdad, cuál era el verdadero camino, cuál era el verdadero culto, o si queremos verlo así, cuál es la verdadera religión. Las religiones es lo que ahora tenemos en el mundo y lastimosamente muchos convierten el evangelio, el cristianismo en una religión. Nada más una situación de mandamientos aprendidos, tal como lo estuvimos viendo en aquel pasaje de Isaías donde el Señor les achaca. Ustedes de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Porque lo que hacen, lo hacen nada más porque es un mandamiento de hombres. Los hombres se lo dijeron. Y entonces yo me inclino por esa explicación. Me inclino por, la mujer sinceramente tenía duda. Estaban hablando de sus maridos y de pronto cambia el tema. Le dice, me parece que tú eres profeta. Y versículo 20, empezamos. Vean en versículo 20. Esta es la mujer samaritana hablando. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que sabéis, nosotros adoramos lo que no sabéis, perdón. Versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Básicamente ahí termina el pasaje. Y el Señor tenía la costumbre de encerrar mucha sabiduría en pocas palabras. Por lo tanto, tenemos que desentrañar y escudriñar qué querían decir estas palabras. En primer lugar, versículo 23, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor Jesucristo en primer lugar está estableciendo algo muy importante. Esta es la adoración que ahora espera el Padre. Toda aquella que quiera adorarle, tiene que adorarle de esta manera. El Padre es esto lo que desea y no desea otra cosa. ¿Se dan cuenta cuán diferentes son las religiones? Porque las religiones nos dicen esto es bueno y tal vez uno se salva. De hecho, muchos cristianos lastimosamente son así. Tal persona pues dice que ama a Cristo. Dice que ama a Cristo. A ver si se salva. Pero el Señor Jesucristo es bastante claro y es bastante tajante. El Padre Celestial, la autoridad máxima, el creador de todas las cosas, es a tales a quienes Él está buscando. Eso es muy importante. Tiene que llamar nuestra atención. Tenemos que descubrir qué es lo que quiere el Padre. Es lo que señala el Señor. Tales adoradores, bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere el Padre? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre entonces está esperando, el Padre entonces está buscando que se le adore y que se le adore en espíritu y en verdad. Por ende, nosotros si queremos adorar a Dios, tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. El principio y las palabras son bastante sencillas, ¿no? Bastante fácil. ¿Pero qué quiere decir? ¿De qué está hablando el Señor? ¿O a qué se refiere el Señor? Tal vez es un poco más fácil que iniciemos a entender esto, porque de hecho es bastante profundo. Pero es más fácil que iniciemos a entender al ver qué no es adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué significa? Mejor dicho, ¿qué es lo contrario a adorar en espíritu y en verdad? Y lo contrario a adorar en espíritu y en verdad es lo que el Señor nos indica antes. Versículo 22.
Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice el Señor a la samaritana. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Bien, ¿a qué se refiere ese versículo? ¿De qué está hablando ese versículo? El Señor Jesucristo está hablando con la samaritana. Y eso es muy importante. Los teólogos no se ponen de acuerdo todavía, no se sabe si eran judíos o eran descendientes de Efraín, de la tribu de Efraín, es decir, una de las tribus de Israel. Pero uno de los dos, o de uno de los dos, vinieron los samaritanos. Esto fue en el tiempo de la deportación a Babilonia, fue hace muchos siglos, antes del Señor Jesucristo, aproximadamente 4 o 5 siglos, antes del Señor Jesucristo. Estoy hablando de cuando salieron a la deportación. Y cuando salieron a la deportación, entonces quedaron pueblos. Algunos judíos rezagados, algunos piensan, y otros dicen, bueno, estos eran algunos de la tribu de Efraín, todavía que quedaron. Estos se quedaron en la tierra de Judá, ¿no? Cuando ya había salido todo el pueblo de Judá, se quedaron en la tierra de Judá y ahí se entremezclaron. Se unieron con otras personas. Regularmente el pueblo babilónico tenía la costumbre de cambiar a un pueblo, ponerlo en este otro lugar y el pueblo de este otro lugar cambiarlo al del pueblo primero, para que perdieran su nacionalidad o perdieran su patriotismo, por así decirlo. Por ende, los samaritanos eran un pueblo mestizo. Eran un pueblo mestizo y eran un pueblo sin herencia formalmente genealógica. La habían perdido. De tal manera que en los libros de Esdras, en los libros de Nehemías, vemos el conflicto con los samaritanos desde aquel entonces, cuando regresan del cautiverio. Ya estaba este pueblo establecido de los samaritanos y los judíos los rechazan. Los judíos los desechan y los desprecian. Ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros tenemos que seguir al Señor y tenemos que hacerlo de una forma pura, así que ustedes váyanse. Ese es el principio de los samaritanos. El principio de los samaritanos es que han sido rechazados por sus hermanos los judíos desde siglos antes de que viniera el Señor Jesucristo. Por esa razón es que dice unos versículos anteriores, la mujer samaritana le dice a Jesús, los judíos y los samaritanos no se llevan. ¿Por qué me estás hablando? Esa es la razón. Había un grave conflicto entre ellos. Bueno, entonces, ¿qué hacían los samaritanos? Se habían quedado alejados del pueblo de Dios, habían sido rechazados por el pueblo de Dios en aquel entonces, que era la tribu de Judá. ¿Qué hacían? Entonces ellos empezaron a leer la Torá e interpretarla a su modo. Y empezaron a adorar en un monte, y ese monte es el monte Gerizim. En el monte Gerizim es en donde en tiempos de Josué y de la conquista se leyeron las bendiciones que aparecen en el capítulo 28 de Deuteronomio, tal y como lo mandó, tal como lo ordenó Moisés. Las bendiciones se leyeron en el monte Gerizim y ahí empezaron a adorar. ¿Cómo era su adoración? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que leían a su modo las escrituras. Porque dice la mujer más adelante, después de todos estos pasajes, sabemos que va a venir el Mesías y Él nos va a enseñar todas las cosas. Jesús le dice, versículo 26, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Y es por esa razón que el Señor Jesucristo le da profecía. Es por esa razón que el Señor Jesucristo le descubre lo de sus maridos, precisamente para que entienda. Es una historia muy hermosa. Es una historia maravillosa al considerar el amor del Señor Jesucristo recibiendo a este pueblo, precisamente por lo que pasa después, que no lo voy a explicar todo, no hay tanto tiempo. Pero el Señor Jesucristo recibe al pueblo samaritano cuando toda su nación había rechazado desde hace siglos y habían odiado desde hace siglos a ese pueblo samaritano.
los habían abandonado, los habían despreciado completamente. Pero el Señor Jesucristo lo recibe en misericordia. Entonces los samaritanos leían a su modo las Escrituras y adoraban a su modo, que no sabemos ni cómo era. No sabemos ni siquiera si hacían sacrificios o no. No sabemos qué era lo que hacían. Por eso el Señor Jesucristo les dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Cuál es el ejemplo de la samaritana? El ejemplo de la samaritana es el ejemplo de aquellas personas que a su modo, que a sus capacidades, que a su fuerza, que a lo que tienen, que a lo que ven, intentan buscar a Dios. Intentan alcanzar a Dios. Aún así hay una esperanza. Aún así están esperando a alguien. Aún así están esperando un cambio. Aún así están esperando a alguien que venga a transformar las cosas. Cuando la samaritana más adelante se convence que el Señor Jesucristo es el Mesías, va a hablarle a todo su pueblo y va a evangelizar a todo su pueblo. Ese es el principio de la salvación de los samaritanos. Sabemos que el evangelista Felipe llega después en el libro de Hechos, pero ese es después. El Señor Jesucristo fue el primer evangelista en Samaria. Aún así Dios los alcanzó a través del Señor Jesucristo. Ahora, lo que me llama la atención y lo que debe llamarnos la atención es lo que sigue después. El Señor dice algo, dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Versículo 22. Nosotros adoramos lo que sabemos. Y quiero que noten que el Señor no está rechazando la adoración de los judíos. Y quiero que noten que el Señor no está rechazando la adoración del Antiguo Testamento. Muy probablemente algunos van a concluir muy rápidamente, bueno, entonces este es mesiánico, este ya nos quiere regresar a la ley del Antiguo Testamento. No, no es eso. Esto viene después. La razón de por qué el Señor Jesús hace eso es después. El Señor Jesucristo adoró como judío en aquel entonces. Pongámonos a pensar, siendo pequeño, a los 12 años, ¿se recuerdan cuando lo llevaron al templo? Fue declarado hijo de la ley, cumplió con toda justicia. Les habló acerca de la palabra de Dios y no solamente les habló, les recitó la palabra de Dios, sino también les habló de su sabiduría, de tal manera que los judíos, los fariseos en aquel entonces estaban sorprendidos, asombrados de la gran sabiduría del Señor Jesucristo. Como era su costumbre, nos dice otro de los evangelistas, como era su costumbre entrar a la sinagoga, el Señor Jesús entraba a la sinagoga constantemente a enseñar o a recibir la palabra de Dios. Sabemos que su ministerio no inició sino hasta que fue bautizado. Pero él estuvo siguiendo la disciplina, siguiendo las ordenanzas, siguiendo las tradiciones que Dios había mandado, incluso las fiestas que Dios había mandado en el Antiguo Testamento. Por eso dice, lo que sabemos, porque la salvación, dice el Señor, viene de los judíos. El Señor no está rechazando la adoración judía. Ahora dice versículo 23, mas la hora viene y ahora es. Mas la hora viene y ahora es. ¿Qué quiere decir esto? La forma de adoración judía que estaba haciendo el Señor Jesucristo en ese entonces fue buena para ese tiempo y para esta situación. Fue algo que el Señor mandó. Las palabras del apóstol Pablo acerca de la ley dice que la ley es un ayo, o sea, una niñera, una tutora, una cuidadora para mientras. Y es eso la ley. Es esa la adoración que antes hacían. Adoraban al Señor por obligación, lastimosamente algunos
Ya lo vimos en Isaías, ya lo vimos en el libro del profeta Oseas, donde dice, me llaman el Altísimo, pero ninguno quiere enaltecerme. ¿Por qué? Porque no se han convertido, sus corazones no se han convertido. ¿De qué nos está hablando el Señor? Y si el Señor estaba haciendo esta adoración, tal como los judíos, y a él le parece que estaba bien, ¿por qué hace un cambio ahora? Esta es la razón. La razón es que el Señor Jesucristo está haciendo o está abriendo las puertas de la adoración verdadera, de la adoración genuina. Gracias a nuestro Señor Jesucristo vino esa adoración perfecta, pero aún no completa. Lo voy a explicar. Y eso vino gracias a su sangre. Los judíos adoraban conforme a la palabra de Dios, sí, adoraban conforme a la palabra de Dios, pero todavía no había venido lo perfecto. Lo perfecto es adorar en espíritu y en verdad. Eso lo trajo el Señor Jesucristo. Y por eso digo, y por eso me dediqué al principio a señalar la autoridad del Señor Jesucristo. Porque lo que tenemos que ver es que nuestro Señor Jesucristo está abriendo las puertas a una forma perfecta de adoración, no basada en las tradiciones, no basado en ritos. Ya no está basado en lo que un libro nos dice. Y ya no está basado tampoco en lo que a mí se me ocurre. Es algo vivo. Es algo perfecto, aún no completo. Lo voy a explicar. Y es a eso a lo que se refiere el Señor Jesucristo con espíritu y en verdad. Entonces, este tipo de adoración no es ritualista, no son las tradiciones que el Señor dejó en el Antiguo Testamento, no es la ley, no son los sacrificios. Nosotros ya no hacemos sacrificios porque tenemos el sacrificio único, que es Cristo Jesús. Y solamente con ese sacrificio nos hizo perfectos una vez y para siempre. ¿Cuál es la adoración que tenemos que hacer entonces? En espíritu y en verdad, dice el Señor Jesucristo. Ya vimos lo que no es. ¿Qué es? En espíritu y en verdad. Vemos acá que dice en espíritu y se refiere a nuestro espíritu. No se refiere al Espíritu Santo, se refiere a nuestro espíritu. Cuando vemos espíritu con E minúscula, quiere decir nuestro espíritu. Ahora, simplemente quiero llamarle la atención y lo vamos a leer, 1 Corintios 6, 17. Es un versículo que a mí me gusta bastante. Pequeño, pero claro. Dice el apóstol Pablo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 1 Corintios 6, 17. Así que, ¿qué quiere decir? Espíritu y en verdad. En primer lugar, tenemos que concluir que tiene que ser una adoración guiada por el Espíritu Santo, en donde interviene el Espíritu Santo. Es una relación de comunión con el Espíritu Santo y en donde el Espíritu Santo nos ayuda a adorar a Dios, en primer lugar. ¿Y en qué sentido nos ayuda el Espíritu Santo a adorar a Dios? Vamos a dejar esto para más tarde. Y en verdad, dice el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir verdad? ¿A qué se refiere verdad? Y el Señor Jesucristo es muy general, simplemente lo deja así, en verdad. Será la verdad de mi corazón. Cuando el Señor habla sobre el pacto, dice, les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne y sobre él voy a escribir toda mi ley y nadie va a necesitarles enseñar mi palabra porque todos conocerán mi palabra. En verdad quiere decir que ya no vivamos de forma hipócrita, de forma incorrecta, que ya no cometamos esos errores que menciona Isaías. Me llaman el Altísimo, pero ninguno quiere enaltecerme. Este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí, porque simplemente lo que hacen, lo hacen porque así se los dice la gente. Alguien se los dice.
Este es el mandamiento que tienen que cumplir y si no lo cumplen, el Señor se enoja. Y no es así. Hermanos, si algo tenemos que saber es que el Señor no se enoja con nadie. Tiene ira, sí, por supuesto, tiene ira. ¿Le molestan los asesinos? Sí. ¿Le molestan todas las maldades que pasan en este mundo? Sí, pero es inmenso, inmenso en misericordia. Es por eso que toda esta ira va a caer, pero hasta el tiempo del final, y el Señor mientras tanto nos da y más y más y más de su misericordia. Dice el apóstol Pablo que le habla a los incrédulos, no se dan cuenta, no se dan cuenta que su benignidad los guía al arrepentimiento. O sea, la bondad de Dios procura que se arrepientan. A veces pareciera que la gente malinterpreta todo eso y dicen, bueno, como el Señor no me castiga, entonces no le importa lo mal que estoy haciendo. No le duele, no le molesta, no le irrita. Lo que pasa es que es bueno, absolutamente bueno. ¿Saben? Si usted no asiste a los servicios, el Señor no se molesta. Si usted no lee su palabra, el Señor no le molesta, no se enoja, no se vive enojando. ¿Cuántos capítulos leíste hoy? 5 o 10, tenías que leer 20, ¿por qué no lo leíste? El Señor no se enoja de eso. El Señor está buscando que de corazón nosotros queramos hacer las cosas y si lo hacemos verdaderamente de amor hacia Él. No quiere diezmar, no quiere ofrendar, no lo haga. No va a perder la salvación. Y el Señor no se va a molestar. El Señor quiere que lo haga de corazón y por amor a Él. ¿O no lo quiere? Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? ¿Tiene otras preocupaciones más importantes que el Señor? Está bien. Por supuesto, no hay nada más importante que el Señor. Pero todo eso daña su adoración, hermano y hermana. Todo eso lastima su adoración. ¿Por qué? Porque todo eso el Señor lo ve. Cuando entonces nos disponemos a cantar. Y cuando le decimos al Señor, Señor, tú lo eres todo para mí. Pero yo esto no te lo puedo dar. Yo esto no te lo puedo dar. Esto no te lo quiero dar. ¿Saben? Son formidables esos pasajes que aparecen en el Antiguo Testamento y que nos enseñan en muchos sentidos. El Israel antiguo es mejor que los creyentes de hoy, porque en aquel entonces cuando Moisés dijo, hey, tenemos que hacer el tabernáculo, necesitamos ofrendas. Y vino todo el pueblo y empezó a dar todo lo que los egipcios les habían dado, por orden de Dios. Y dieron tanto que Moisés dijo, hey, ya, ya tenemos suficiente, ya no más. ¿Y qué dice sobre ellos? Que estaban felices de dar a Dios. Felices. Felices de dar a Dios. Así, hermano, cada vez que usted va a dar ofrenda, cada vez que usted va a dar diezmo, cada vez que usted va a la iglesia, tiene que estar feliz. Si no, ¿para qué lo hace? Tiene que dedicarlo de corazón, con alegría. Es cierto, como dice David, que me cueste. Yo no le daré nada a mi Dios que a mí no me cueste, pero David estaba feliz de dar a Dios. Y David dedicó un tesoro completo a la casa de Dios. Un tesoro completo. Esto fue antes de morir. Al terminar todos estos pasajes, regresamos ya a lo último de la vida de David. Y después pasamos a revisar los evangelios sinópticos, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que Dios quiere es que le amemos de corazón y que lo que le demos sea de todo corazón.
Eso significa verdad. Hace 2 semanas estuvimos revisando y yo les comentaba algo. Ustedes, hermanos, disciernen la presencia de Dios. Disciernen la presencia de Dios en sus vidas. Eso también tiene que ver la verdad. Disciernen que Dios está con ustedes en todo momento y les decía, bueno, ¿qué es el discernimiento? El principio del discernimiento es ver con los ojos de la fe. Eso es discernimiento. ¿Y qué tenemos que discernir? Vamos a ver 2 pasajes más. Y vamos a entender el cuadro completo, o al menos eso espero. Vamos a Génesis, vamos a ir al primer libro de la Biblia y al último libro de la Biblia. Génesis 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Ahí nos vamos a quedar. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día. Al aire del día. ¿De qué nos habla esto? ¿A qué se refiere este pasaje? Este pasaje se refiere a la relación de Dios con el hombre antes de su caída, antes de su pecado, antes de su ruina, por causa de su maldad. En este momento el Señor todavía no los había castigado y no los había sacado del huerto del Edén. Pero lo que vemos es la relación de Dios con el hombre en aquel entonces. Por eso los versículos de los primeros 3 capítulos de Génesis son bien importantes. Están en otro estado, en otra situación, en donde Dios se paseaba. Vean cómo dice, se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Cómo era la presencia de Dios tan libre? ¿Cómo el Señor caminaba tan libremente en el mundo? ¿Cómo el Señor iba a visitar como si fueran amigos suyos a los hombres, al hombre en aquel entonces, Adán y su esposa Eva? Y vamos a ir al último libro, ya casi en los últimos capítulos. Hay una simetría muy importante. En los primeros capítulos, aparece este pasaje y en el penúltimo capítulo de la Biblia aparece otro pasaje. Es Apocalipsis capítulo 21. Y es un pasaje que siempre me llamó la atención. Yo quisiera que lográramos entender de qué se trata. Apocalipsis 21, versículo 22. Vamos a leer el 22 y el 23. Me importa más el 22. Y vi en ella un templo, y no vi en ella templo. Versículo 22. Y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Todo este pasaje, si no estoy mal, al principio, bueno, no, el versículo 9, capítulo 21, versículo 9 en adelante, es la Nueva Jerusalén, por si ustedes quieren leerlo. Es esta ciudad maravillosa, es esta ciudad hermosa en donde se encuentra el trono de Dios y en donde encontramos la gloria y la presencia de Dios. Esa es la Nueva Jerusalén. Ustedes pueden describir su maravilla, su gloria, su gracia, y esta ciudad viene del cielo a sentarse sobre Jerusalén. Y es ahí donde estará el centro del gobierno universal de nuestro Señor Jesucristo. Lo que llama la atención es el versículo 22, donde dice, y no vi en ella templo. No vi en ella templo. No había un lugar en donde Dios estuviera dentro, a donde ir a adorar, a donde ir a cantar.
Ya no existe más templo. Ya no se hará más ningún templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo. Dios es el templo de ella y el Cordero. ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? Y regresemos entonces al pasaje de Juan. Y recordemos la gran declaración que el Señor Jesucristo está haciendo. Recordemos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando? Él es el que hace estos decretos universales. La adoración que Él hizo cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era joven, estaba bien, estaba correcta. Pero ahora ya todo ha cambiado. Ahora ya todo ha sido transformado. Y quiero que lleguen a discernir de qué está hablando el Señor Jesús y qué es lo que ha sucedido. Hubo una transformación maravillosa. El Señor Jesucristo, dice versículo 21, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ya el lugar ya no importa. Ya el sitio ya no importa. ¿Se acuerdan aquel lugar en donde había escogido el Señor? Donde dice, aquí estará mi nombre, aquí tienen que traer todas sus ofrendas, todos sus sacrificios. Para los oídos de cualquier fariseo, el Señor Jesucristo estaba aquí diciendo un sacrilegio. Porque el Señor Jesús estaba rechazando completamente el templo y sí, estaba completamente rechazando el templo y todos los templos. El Señor Jesucristo estaba trayendo lo perfecto. ¿Y por qué leímos Génesis? ¿Y por qué leímos Apocalipsis? Porque lo perfecto es que Dios esté cerca, alrededor de todas las personas. Al Señor no le interesa tener una casa y estar ahí metido y ser admirado. Al Señor le interesa estar cerca de nosotros, cerca de su creación, cerca de todo lo que hace. Cuando el Señor creó todas las cosas, Él estaba paseando en el mundo, Él estaba paseando en la tierra, Él estaba paseando en el mar. Y estaba creando todas las cosas, estaba cerca de todas las cosas. Su creación era perfecta y su creación era maravillosa. Y el Señor lo que quiere es estar cerca de nosotros. A eso se refiere con espíritu. Pero viene el primer cambio o el principio, lo espiritual. Eso es lo que no entendemos. El Señor entonces no tiene ningún templo al cual llamar templo. El Señor entonces no tiene ningún lugar donde esté su fuerza, donde esté su gloria principal. Lastimosamente hay muchas religiones que utilizan eso todavía. Lastimosamente hay muchas religiones y muchas personas supersticiosas que dicen, allá está el altar, en ese lugar. Nosotros, hermanos, somos el altar. El altar está en nosotros porque nosotros somos templo de Dios, pero aún así no es perfecto. El Señor ha abierto las puertas de la nueva adoración, una adoración en la cual nos relacionamos con Dios y Él se relaciona con nosotros, en la cual nosotros le podemos conocer y Él nos descubre qué somos nosotros y nos transforma. Lo que pasa es que lo tiene que hacer espiritualmente. Eso no nos gusta. O nos cuesta. Nos parece difícil. ¿De qué se trata eso? Claro, tienen toda la razón, tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos nacido muertos en nuestros delitos y pecados, completamente separados de Dios. Venimos a Cristo Jesús y entonces nos empiezan a hablar de las cosas del Espíritu. Y entonces es el Espíritu Santo, a través de una relación con Dios, que nos empieza a enseñar qué es esto. ¿Saben? Este principio no solamente se aplica a la adoración, se aplica al servicio. Dice el apóstol Pablo, a Dios, a quien yo sirvo en mi espíritu.
en mi espíritu. ¿Qué quiere decir? Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta. Y por eso les decía, en sí es un tema bastante profundo. Pero el principio es este. Dice el apóstol Pablo, los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces yo le pregunto, hermano, ¿qué tanto se deja guiar por el Espíritu de Dios? ¿Qué tanto tiempo le da al Espíritu de Dios para que le guíe, para que le dirija? ¿Se somete a la voluntad de Dios? ¿Se somete al propósito de Dios? ¿Se somete al deseo de Dios? No porque si no lo hace, el Señor se va a castigar. Ya dijimos eso. Dejemos eso de lado. Ya les comentaba. Pero ¿qué pasa si yo no vengo a la iglesia? ¿Qué pasa si yo no sirvo al Señor? ¿Estoy siendo guiado por el Espíritu Santo? Las palabras son bonitas. Las palabras deleitan nuestra alma, ¿no? Que Dios le bendiga. Qué bonito esto. Gracias a Dios. Gracias aquí. Pero ¿qué tanto sirvo yo a Dios? ¿Qué tanto de mi vida yo le doy al Señor? ¿Qué tanto de mi mente y mis pensamientos yo le doy al Señor? Está bien, ahora no tiene mucho el Señor dominio sobre mí, pero ¿qué tanto le estoy dando? ¿Qué tanto estoy haciendo? Y eso es lo que completa mi adoración espiritual. Ese es el significado de la adoración espiritual. Y entonces el Espíritu Santo nos revelará quién es Cristo Jesús a nosotros personalmente. El Espíritu Santo traerá el concepto y la vivencia del corazón y del amor de Cristo adentro de mí. Más seguro que el cielo, más seguro que la tierra, más seguro que cualquier cosa. Entonces mi adoración será absoluta a Dios, entrega total a Dios, convicción perfecta a Dios. ¿Por qué digo que no es completo? Porque todavía nos falta eso que viene en Apocalipsis. Ahora lo hacemos en espíritu. Pero cuando venga lo perfecto, cuando venga la resurrección y cuando venga el reino de Cristo y cuando venga esa ciudad gloriosa, entonces ya no será solamente en espíritu. Nuestro cuerpo podrá estar delante de Cristo Jesús y como dice el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios. Pero entonces seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Para qué? Para adorarle, para glorificarle. Así que adorar a Dios en espíritu significa conocerle a través de su espíritu. Que su espíritu me haga conocerle, me haga entenderle. No son ritos, no son rituales, no son costumbres. No es ninguna obligación, no es porque el pastor me dijo, la pastora me dijo, o quien quiera que crea. Es porque el Espíritu Santo está dentro de mí mostrándome, transformándome, cambiándome, para poder darme esos ojos espirituales de discernimiento, para conocer la grandeza de Dios y sus maravillas, y que mi corazón se derrita en adoración y en devoción a Él. Todo momento. Es la adoración perfecta. Es la adoración gloriosa. Ahora somos templo de Dios y el Espíritu de Dios está dentro de mí, pero ¿para qué? Para mostrarme quién es Dios y transformarme a su imagen. Hacerme ver a Cristo y transformarme a la imagen de Cristo. Para adorarle perfectamente y completamente. Y esto, como les decía, no solamente es adoración, no solamente se queda en adoración. Ahora servimos a Dios en espíritu.
Lo que yo hago ahora principalmente es espíritu. Lo que hacemos con la cena del Señor es espíritu, principalmente. Y tenemos que usar el discernimiento. Dice el apóstol Pablo, si no disciernen el cuerpo y la sangre de Cristo, algo espiritual. Juicio come y bebe para sí. Esa es la sentencia que da el apóstol Pablo. ¿Pero a qué se refiere? Se refiere a que Cristo se dio completamente a mí. Se refiere a que su sangre me ha transformado y me ha dado vida. Se refiere a que su cuerpo me ha abierto paso a través del velo. A través del velo que me impedía llegar a Dios. Y al conocer a Cristo, entonces estoy conociendo a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo adentro de mí. Pero como no le damos, esta es la tarea, como no le damos prioridad a las cosas del Espíritu. Y las cosas que hacemos para Dios, las hacemos por obligación. Por eso el Espíritu Santo no puede transformarnos. Por eso. Es que yo tengo que hacer esto. No, no lo haga. Es que Dios me obliga a hacer eso. No, no lo haga. ¿Cómo está su amor a Dios? ¿Cómo está su entrega a Dios? ¿Y cuánto desea ver a Dios? ¿Saben? Ese es el gran problema del mundo. El problema del mundo es que al mundo le gusta la tierra de Dios. Le encanta. Le encanta el agua de Dios, le encanta el oxígeno de Dios, le encanta el oro de Dios, la plata, que es de Dios porque todas las cosas son de Dios. Pero detesta a Dios. Lo odian. No lo quieren cerca. Y esa es la diferencia entre la salvación y la condenación. Que nosotros amamos a Dios y queremos estar con Él y queremos estar cerca de Él. Y que nos importan poco las estrellas y nos importa poco la riqueza de este mundo, la riqueza del universo. Solamente llegar delante de Él. Y ese es nuestro mayor deseo. Que el Señor les bendiga. Vamos a pasar a la cena del Señor.